Cuando se puso en marcha la democracia en este país nos olvidamos de alguna manera que la transparencia era una de sus virtudes. Tomar conciencia de ello nos ha llevado muchos años y me temo que todavía han de pasar muchos más hasta que podamos y sepamos disfrutar de ella. Hace unos días, hablando con Brenda Shannon, la directora de comunicación de Transparencia Internacional, me contaba que habían intentado poner en marcha el capítulo español de esta fundación a principios de los años 90, pero que habían tenido que desistir porque, a pesar de la notoriedad en todo el mundo de Transparencia Internacional, en España no habían conseguido despertar el interés necesario. Tuvieron que pasar unos años para poder ponerse en marcha y poder empezar a elaborar esos famosos informes en los que ofrecen las listas del nivel de transparencia de nuestras instituciones. La primera ley de transparencia se promulgó hace 225 años en Suecia. La segunda fue en Colombia, en 1888. La tercera en Finlandia, en el 51, del siglo XX, y la cuarta en Estados Unidos, en el 66. En estos momentos, nuestro Parlamento, quiero decir, todavía lo hizo hace poco más de un año, en diciembre del 2013, y para eso la ley se aprobó solo con los votos del PP. En un momento de tan alta desafección política y aireándose diariamente nuevos casos de corrupción, la promulgación de esta ley no fue ningún acontecimiento como cabría esperar. Quizá la ausencia de consenso disminuyó todavía más la confianza de los ciudadanos en sus representantes políticos y no le dieron mucho valor a la promulgación de esta ley. Algo más de atención le prestaron los medios de comunicación al día que la ley entró en vigor para las instituciones españolas del Estado, el pasado 10 de diciembre. La información se mantuvo en la actualidad durante 3 o 4 días. En la última fecha se daba cuenta del bajo número de preguntas que se habían hecho al amparo de la nueva ley. Una representante de la Fundación Access for Europe, Vicky Alderica, denunciaba las dificultades de la ley para acceder a la información, pero a la vez apuntaba a algo más interesante. Según ella, deberíamos de realizar muchas preguntas, hacer mucho uso de las oportunidades que ofrece la ley, porque esa era la única forma de mejorarla, de exigir al gobierno que realmente redactase una ley que de verdad sirva para fortalecer la democracia, para acabar con la corrupción y en estos momentos para devolver el prestigio a las instituciones y restablecer la confianza de los electores en sus partidos políticos. El pasado día 10 de diciembre, como dijimos, la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno entró en vigor para las instituciones del Estado y a finales de este año comenzará a afectar también a las instituciones locales y autonómicas. Para hablarnos de transparencia y corrupción ha venido el profesor Luis Míguez Macho, profesor titular de Derecho Administrativo, que tiene un abultado currículo, como ya pronosticaba su premio extraordinario de licenciatura. Es autor de numerosos artículos en las revistas especializadas y en publicaciones de pensamiento y reflexión, autor de libros en equipo y en solitario, decano de su facultad y director de la revista Derecho, revista jurídica de la UST. Luis Míguez Macho es una de las personas más adecuadas para acercarnos a esta ley de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Él tiene la palabra. Bueno, mis primeras palabras tienen que ser naturalmente de agradecimiento a esta institución, al Ateneo de Santiago de Compostela, por haberme invitado a estar hoy ante todos ustedes para hablarles además de un tema de tanta relevancia y tanta trascendencia pública como es el de la transparencia y la corrupción. También quiero agradecer a mi presentador, don Javier Otero, pues por esta también introducción. Un tema, ya digo, transparencia y corrupción, pues de gran relevancia pública, social y política, que hizo que cuando se me propuso pues, pronunciar esta conferencia no dudase pues, ni un minuto, y lo sabe bien que me lo propuso, no dudase ni un minuto en aceptar la invitación. Además, mi cualificación para impartir la conferencia no es tanto el ser decano de la facultad, que al fin y al
cabo pues es un grado circunstancial que se ocupa durante un tiempo, sino mi propia especialización académica y profesional en el ámbito del derecho administrativo. Vamos a ver que muchas de las cuestiones relacionadas con estas dos cuestiones, transparencia y corrupción, tienen que ver precisamente con ese ámbito de mi especialización científica, no solo con el mío, también con otros ámbitos del derecho, como el derecho penal, el derecho constitucional, pero el derecho administrativo está muy vinculado a muchas de las cuestiones que vamos a ver hoy aquí. Evidentemente un tema como el de la transparencia y la corrupción se puede abordar desde muchísimos puntos de vista diferentes y desde muy distintos niveles. Yo, como soy un universitario, pues lo haré desde el punto de vista del que sé específicamente, que es más vinculado pues eso, a mi ámbito del derecho administrativo, y como precisamente pues ahora se cumple un año de la promulgación y acaba de entrar en vigor para el ámbito estatal la ley de transparencia, me voy a centrar, me explicaré ahora sobre todo en los contenidos de esta norma, de esta ley. Lo explicaré evidentemente desde un punto de vista lo suficientemente amplio o general para que cualquier persona que no tenga conocimientos jurídicos pues de alguna forma pueda comprender lo que quiero decir, pueda hacer sin perjuicio de que evidentemente después quede a su disposición para cualquier pregunta o aclaración que quieran hacer, pues si quieren que profundice más en alguna cuestión concreta. Bueno, voy a hacer primero una pequeña introducción sobre el significado, aunque algo ya adelantado mi presentador, que tiene la transparencia en un Estado democrático y la relación que tiene con la corrupción, o mejor habría que decir, con la prevención de la corrupción. La transparencia es un principio fundamental de cualquier Estado democrático de derecho y es realmente uno de los puntos donde se diferencia el Estado democrático moderno, que nace, tiene sus orígenes pues, en la Revolución Francesa, en las revoluciones liberales del siglo XIX, y el régimen, el llamado antiguo régimen, el sistema político, social, jurídico que había con anterioridad. En el antiguo régimen, las monarquías absolutas llevaban a gala el secreto, pues arcana imperi, que llamaban en latín, los secretos del gobierno del mal. Es decir, los mecanismos internos del poder debían permanecer ocultos, fuera pues, del conocimiento de lo que entonces eran súbditos. En el sistema político que nace de la Revolución Francesa es todo lo contrario. Al ser sistemas de base representativa, de base democrática, al convertirse los súbditos en ciudadanos, no es posible permanecer o mantener ocultos los elementos internos de funcionamiento del poder de los ojos de los ciudadanos, sino que todo lo contrario. En un sistema democrático es esencial que los ciudadanos puedan acceder a las interioridades del poder, puedan conocer cómo es el funcionamiento por dentro de las instituciones públicas, porque es la única manera de tener una ciudadanía crítica, consciente de sus derechos y que pueda ejercer de manera fundamentada los derechos políticos que un sistema de este tipo tiene reconocidos. Dicho de una forma más sencilla, si yo cada 4 años tengo la posibilidad de determinar con mi voto cómo va a ser el gobierno, el Estado, la comunidad autónoma o el municipio, tengo que conocer cómo ha funcionado durante ese periodo de tiempo, tengo que saber cómo ha actuado, qué ha hecho o qué no ha hecho, para poderme formar un juicio crítico y poder emitir en debidas condiciones ese derecho del voto, ese derecho de sufragio que tengo reconocido constitucionalmente. Por eso insisto que la transparencia es un pilar del Estado democrático de derecho, un principio, un pilar ineludible e insoslayable, sin el cual el Estado democrático de derecho se convierte pues, en una burla o se convierte en una apariencia y no en una realidad. La transparencia, el principio de transparencia está muy vinculada también con otra cuestión que también la comento pues un poco en homenaje a mi presentador, que también está muy vinculada, digo, con el funcionamiento correcto de un Estado democrático, que es el derecho, que tenemos reconocido en nuestra Constitución, a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, artículo 20 de letra D de nuestra Constitución. Realmente, en los sistemas democráticos son los medios de comunicación los que más se benefician de las normas de transparencia, porque de alguna forma son quienes profesionalmente están volcados a esa búsqueda del conocimiento de la información sobre el funcionamiento interno de las instituciones públicas para después poner eso a disposición de los ciudadanos. Pero, como veremos, los derechos derivados del principio de transparencia no solo se reconocen para los profesionales del periodismo, sino que en realidad están abiertos para todos los ciudadanos. Y en estados democráticos avanzados, en democracias que llamamos maduras, los ciudadanos hacen uso
hacen uso y hacen uso con profusión de esos derechos de acceso a la información, de transparencia que les reconoce la legislación. No solo los periodistas, porque los periodistas, insisto, que muchas veces, sean por su propia profesión los más directamente beneficiados. Luego hay otro punto que también quiero comentar en esta introducción, que es, efectivamente, hay leyes de transparencia desde hace casi 2 siglos, eso es cierto. Pero en las últimas décadas, el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información han facilitado de una manera muy relevante, muy destacable, la transparencia. Es decir, hay posibilidades ahora de acceder a la información que hace unas décadas no existían o eran mucho más complicadas. Es evidente que las nuevas tecnologías de la información permiten, insisto, tanto un acceso como una difusión de la información mucho más ágil, mucho más fácil, mucho más barata de lo que era hace unas décadas cuando esas tecnologías no existían. Veremos también que nuestra ley de transparencia, de alguna forma, porque tiene que ser así, hace uso de esas nuevas tecnologías de la información para facilitar esa transparencia. Y el tema de la corrupción y transparencia. Evidentemente hay una relación muy íntima entre transparencia y corrupción. En 2 puntos de vista, o desde 2 puntos de vista. Por una parte, la transparencia debe servir para prevenir la corrupción. Si la manera en que actúan los responsables de las instituciones públicas es transparente, está a la vista de todos los ciudadanos, es más difícil llevar a cabo actuaciones reprobables, actuaciones que por su propia naturaleza se deben desarrollar o tienen su caldo de cultivo en el secretismo y en la oscuridad. En ese sentido, ya digo, hay una evidente relación entre transparencia y corrupción. La transparencia debe ayudar a prevenir la corrupción. Y también desde otro punto de vista, porque la transparencia también debe servir no solo para prevenir, sino para corregir y castigar la corrupción cuando se ha producido. Si hay transparencia y se conoce la manera en que se ha actuado y se conoce cuando se ha actuado de manera incorrecta, también es más fácil conseguir lo que sería la parte represiva de castigo de ese tipo de conductas. Entonces hay una vinculación clarísima, por lo tanto, entre transparencia, prevención, castigo, represión de la corrupción. Es triste decirlo, pero en España el que tengamos una ley de transparencia, o podríamos decir, el que por fin tengamos una ley de transparencia, está directamente relacionado con el tema de la corrupción. Debería haber sido, en mi opinión, la ley de transparencia, un desarrollo natural o lógico de la propia maduración del sistema democrático. Pero el sistema democrático lo tenemos en el año 78 y la ley de transparencia ha llegado en el año 2013. ¿Por qué? Pues ya digo, porque la ley no es el producto de esa maduración natural, sino que es un producto de la alarma social y de la desafección del propio sistema democrático y hacia la clase política que ha provocado todos estos casos de corrupción que desgraciadamente nos laceran un día y otro día en los medios de comunicación. Eso es un poco lo que explica que tengamos una ley de transparencia. Insisto que no debería haber sido así, la deberíamos haber tenido antes y no por estos motivos, sino como un puro desarrollo natural de lo que es un sistema democrático maduro o avanzado. El caso es que la tenemos. Es la ley 19/2013, de 9 de diciembre, se llama Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Y también, como ha comentado mi presentador, la ley se aprobó y se promulgó en diciembre del año 2013, ha entrado en vigor por la Administración del Estado en diciembre del año pasado y dentro de un año más ya será también de plena vinculatoriedad o de plena aplicación para las administraciones autonómicas y para las administraciones locales. Este, por lo tanto, es un buen momento para hablar con un poco más de detalle de sus contenidos. Bueno, para explicar un poco lo que es esta ley, o el contenido que tiene esta ley, voy a tratar 5 puntos. Insisto que después en el coloquio, si quieren que amplíe cualquier cuestión o que me explique con más detalle algunas de las cuestiones que regula la ley, pues lo haré sin ningún problema. Voy a hablar primero del ámbito de aplicación de la ley, que es una de las cuestiones, quizá muchos ya no se acuerden, pero fue una de las cuestiones que más se debatió durante la tramitación parlamentaria. El ámbito de aplicación, es decir, ¿a quién va a alcanzar la nueva ley? ¿A quién va a obligar esta ley de transparencia? Luego hablaré de lo que la ley llama publicidad activa, que ahí es donde vamos a ver que tiene más influencia el tema de las nuevas tecnologías. Luego hablaré de la regulación que hace la ley del derecho de acceso a la información pública, que ya les adelanto que para mí es la parte más insatisfactoria de esta ley. Quizá
algo más anunciado desde instituciones de transparencia internacional e incluso desde los medios de comunicación, han sido las deficiencias que tiene la ley en la regulación de ese derecho de acceso a la información pública. Después hablaré de lo que la ley llama buen gobierno, que es una cosa ya por el título se sienta singular, pues ahí daré alguna explicación de qué es eso del buen gobierno, y luego haré una pequeña referencia a una institución, organismo, como decimos nosotros en Derecho Administrativo, que crea la ley, que es el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Bueno, voy a empezar por el tema, como digo, del ámbito de aplicación. Esta fue una cuestión bastante debatida en la tramitación parlamentaria. La cuestión de a quién obliga esta normativa sobre transparencia, derecho a acceso a la información, buen gobierno. Hay un ámbito de aplicación de la ley que nadie discute, que no fue objeto de discusión y tenía por qué serlo, porque nadie lo discutiría, que son lo que llamamos las administraciones públicas en todas sus diversas variantes. Administración del Estado, administraciones autonómicas, las administraciones locales y todas las múltiples organismos, entidades que dependen de las mismas, incluida, por supuesto, nuestra universidad, la universidad. Ese ámbito de aplicación no se discutió, no se debía discutir y no planteaba especiales problemas. Pero esta ley presenta la novedad de que, además de referirse o aplicarse a las administraciones públicas, se extiende también a otras instituciones públicas, a otras instituciones del Estado, a otros poderes del Estado. Los órganos legislativos, Congreso de los Diputados, Senado, Parlamentos Autonómicos, Banco de España, Consejo de Estado, Defensor del Pueblo, Tribunal de Cuentas, todas las instituciones públicas, absolutamente. También las que no tienen la consideración desde el punto de vista constitucional o jurídico de administración pública, también las que son otros poderes del Estado, incluida la Casa Real, también. Eso fue una de las cosas, como saben, que eso se acordará seguro, porque eso sí que fue muy destacado por los medios de comunicación. Pero también os voy a decir una cosa. Esta ampliación, digamos, del ámbito de aplicación de la ley tiene trampa. Y una trampa que a lo mejor el ciudadano común no aprecie, pero que el especialista, por eso estoy aquí, claro, sí aprecia. Si vamos al punto de la ley, donde se regula esa aplicación a otras instituciones que no son administraciones públicas, que es el artículo 1, la letra F, ahí es donde se cita por la Casa de Su Majestad el Rey, Congreso de los Diputados, Senado, etc. Al final hay una coletilla que dice: en relación, se les aplica la ley en relación con sus actividades sujetas a derecho administrativo. Claro, actividades sujetas a derecho administrativo. ¿Pero qué son las actividades sujetas a derecho administrativo de este tipo de instituciones? Pues se está hablando fundamentalmente de las actividades de apoyo instrumental al funcionamiento de estas instituciones, lo que es fundamentalmente contratación, administración interna, etc. No al ejercicio de sus funciones principales, de sus funciones constitucionales. Por ejemplo, en el caso del Congreso de los Diputados, al ejercicio de la función legislativa o de control del gobierno, que son las funciones constitucionales propias del Parlamento, del Poder Legislativo, no se les aplica la ley de transparencia. Se les aplica pues, a las actuaciones de administración interna, pues, cuando contratan pues, una obra en el Congreso de los Diputados, cuando contratan personal, esas son las actuaciones sujetas al derecho administrativo del Congreso de los Diputados, pero no a los casos en que realizan su función principal, la función, en este caso, legislativa, dentro del gobierno, que realiza una Cámara Parlamentaria. Entonces, aquí, efectivamente, hay un paso adelante, en el sentido de que se sujeta también a esas instituciones a ciertas normas de transparencia, pero no en toda su actuación, solo en esos ámbitos más restrictivos. Otra interesante novedad que tiene esta ley con respecto a otras disposiciones de nuestro derecho es que se va a aplicar a entidades o instituciones que no son poder público, que no son parte del poder del Estado. Concretamente a los partidos políticos, a las organizaciones sindicales y a las organizaciones empresariales, así como también a los entes privados que, por decirlo de una forma sencilla o coloquial, viven de subvenciones públicas, que reciben pues, un cierto nivel de subvenciones públicas o que son financiados en su actividad en más del 40% por subvenciones públicas. Aquí un poco el criterio que hay detrás es que si este tipo de entidades viven, como digo, de dinero público, de alguna forma deben estar sometidas a las obligaciones de transparencia que están sometidos los entes públicos. Pero esto también tiene trampa, ¿no? También hay que mirarlo con cuidado, hay que analizarlo con cuidado. Porque a este tipo de entidades solo se le aplica la parte de la ley relativa a lo que veremos después que se llama publicidad activa. Por
Por ejemplo, no se les aplica el derecho de acceso a la información, ni se le aplican tampoco las reglas de buen gobierno, solo el tema de publicidad. Entonces, aquí hay también una ampliación del ámbito de aplicación de lo que sería normal en una ley de este tipo, pero, insisto, hay que ver la letra pequeña, es una ampliación contraria. Y luego hay también otros sujetos también privados a los que les alcanza la ley de alguna manera, que es a las personas, dice la ley, físicas y jurídicas que presten servicios públicos o que ejerzan potestades administrativas. Aquí podríamos hablar un poco del ámbito de los contratistas y concesionarios de la administración. Lo que pasa es que lo que la ley obliga a este tipo de entidades privadas, que son empresas privadas, es fundamentalmente a suministrar información a las administraciones de las que dependen cuando es necesario para que éstas puedan cumplir las obligaciones que les impone la ley. Es decir, si un ciudadano pide información a un ente de administración pública sobre cómo está actuando uno de sus concesionarios, uno de sus contratistas, ese contratista o ese concesionario no responde directamente ante el ciudadano, pero sí está obligado a suministrarle a la administración de la que depende la información para que ésta a su vez pueda responder al ciudadano. Entonces, les alcanza la ley de una forma indirecta, pero de alguna manera también es todo. Bien, eso es lo que quería comentar en cuanto al ámbito de aplicación de la ley. Voy a hablar entonces ahora de lo que la ley llama publicidad activa, que como les comentaba hace un momento, es la parte de la ley que tiene una relación más directa con las nuevas tecnologías. En la publicidad activa, o lo que la ley llama publicidad activa, y por eso le pone ese adjetivo de activa, es una serie de obligaciones de suministro o de puesta a disposición del público de información que la ley impone pues, a todos estos sujetos que están obligados por ellas. Entonces, de alguna forma la ley exige o obliga a que en un ejercicio de transparencia las instituciones y entidades sometidas a la ley, de manera espontánea, bueno, espontánea, obligada por la ley, pero sin que nadie se lo pida, sin que ningún ciudadano se lo pida específicamente, ponga a disposición del público en general toda una serie de informaciones sobre su actividad, su funcionamiento interno, su regulación interna. Insisto, la idea de activa, de publicidad activa, es porque no es el ciudadano el que tiene que pedir la información, sino que es la propia entidad la que tiene que adelantarse y ponerla a disposición de los ciudadanos. Ya digo que esto es lo que tiene más relación con las nuevas tecnologías, porque la manera de poner a disposición del público en general esta información es utilizando la correspondiente página web, o como decimos técnicamente, la sede electrónica de la institución, de la entidad o del sujeto de que se trate en cada caso. ¿Qué tipo de informaciones son las que están comprendidas dentro de este concepto de obligaciones de publicidad activa? La ley las agrupa en tres bloques. Habla de información institucional, organizativa y de planificación. Sería el primer bloque. Ahí, a lo que se hace referencia es a que las páginas web de este tipo de instituciones o entes pongan a disposición de la generalidad del público, de quien quiera acceder a ella, la información sobre su propia estructura interna, funcionamiento interno, las reglas por las que se rigen. Entonces, es una información, lo que llamaríamos corporativa institucional. ¿Qué es la entidad? ¿A qué se dedica? ¿Por qué normas se rige? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo planifica su actividad? Sería el primer bloque. Un segundo bloque es lo que la ley llama información de relevancia jurídica, que esto afecta sobre todo a los entes de tipo administrativo. Entonces, aquí son informaciones de contenido más técnico, más jurídico. Ahí lo que se pide es que se ponga a disposición de los ciudadanos, sobre todo las instrucciones internas, las circulares internas que regulan o rigen la actuación de los miembros o de los empleados o de los funcionarios de las administraciones, los proyectos normativos que preparan, los borradores de regulaciones que van preparando, etc. Memorias e informes que recogen su actividad durante un determinado periodo de tiempo, etc. En realidad, en este ámbito, en el ámbito de lo que es la información de relevancia jurídica, hay un principio constitucional más antiguo, anterior a todo esto, que es el principio de publicidad de las normas, que ya obliga desde siempre a todos los entes públicos a que publiquen las normas que elaboran y que aprueban a través de los diarios oficiales. Esto es de siempre, esto no es nuevo. Pero aquí, digamos que esa obligación, que ya digo, está en la Constitución desde siempre, se amplía no solo a lo que son las normas ya aprobadas, que están en vigor y que obligan a los ciudadanos, sino también
todos los borradores, proyectos previos que se preparan y otro tipo de disposiciones o regulaciones que no tienen ese valor jurídico de normas vinculantes. Y luego el tercer bloque, que para mí es el más interesante desde el punto de vista de la prevención de la corrupción, que es lo que la ley llama la información económica, presupuestaria y estadística. Aquí, si escarbamos un poco para ver qué es lo que la ley de alguna forma mete en este bloque, en este cajón desastre de información económica, presupuestaria y estadística, nos encontramos con algunas cuestiones que, como digo, tienen una importancia fundamental para la prevención de la corrupción. ¿De qué se está hablando aquí? Se está hablando de que se obliga a las instituciones sometidas a la ley a que hagan públicos los contratos que celebran, todos los contratos que celebran, los convenios que hacen entre sí, las subvenciones que conceden, sus presupuestos, aunque los presupuestos en realidad son casi siempre públicos, porque se tienen que aprobar por ley, por norma que se publica en el diario oficial correspondiente, sus cuentas anuales, la rendición de cuentas anuales, que eso sí que no se publica muchas veces en los diarios oficiales, las retribuciones de los altos cargos, y en su caso las indemnizaciones en caso de cese, las resoluciones en las que se reconoce compatibilidad a sus funcionarios con actividades, con otras actividades públicas o con actividades privadas, las declaraciones anuales de bienes y actividades de los miembros de las corporaciones o de las entidades locales y una serie de informaciones estadísticas sobre los servicios que prestan a los ciudadanos. Es lo menos importante, pero otro sí es muy importante. Si uno analiza o mira de dónde proceden la mayor parte de casos de corrupción que afectan a las instituciones públicas, pues comprueba fácilmente que, y esto pues, afecta directamente a mi especialidad, deriva casi siempre del ámbito de la contratación administrativa, del ámbito de las subvenciones que conceden, de la falta de control de las subvenciones y muchas veces también del régimen retributivo de los altos cargos. Entonces, por eso, esta parte de la publicidad activa es quizá la más importante a la hora de prevenir la corrupción, que se hagan públicas este tipo de informaciones. La ley prevé también para el ámbito estatal la creación de un portal de la transparencia, donde de alguna forma se centralice el acceso a toda esta información. A ver, aquí hay un peligro curioso, pero que nosotros los especialistas en la materia lo conocemos por otros antecedentes previos, que es el peligro que deriva del exceso de información. Es decir, es malo que no haya información, porque no se puede acceder a la información. Pero el exceso de información puede ser igualmente malo, porque hay una forma de ocultar la información que es disimularla entre masas de datos irrelevantes. Entonces, esta ley tiene un peligro, que es al obligar a los entes o instituciones sujetos a ella que pongan a disposición del público cantidades ingentes de información sobre múltiples cuestiones, al final los datos, pues, en la práctica se convierten en inaccesibles porque están mezclados unos con otros, no hay discriminación de lo que es importante y lo que no es importante, de lo que es relevante y lo que no es relevante, y al final, pues ya digo, acabe disuelta la información de una manera que se convierta en la práctica en bastante difícilmente accesible, o por lo menos que sea bastante difícil discriminar lo que importa de lo que no importa. Entonces, por eso es importante esa idea de un portal de la transparencia donde de alguna forma la información esté organizada, y donde de alguna forma haya unos canales a través de los cuales se pueda acceder de una forma directa, comprensible, estructurada a las informaciones que es obligatorio publicar. Porque si se va a dejar que la información quede dispersa por las páginas web institucionales de cientos y cientos y miles de entes administrativos, al final el ejercicio de transparencia en la práctica puede acabar siendo inútil, pero por empacho de información, en lugar de por efecto. Veremos si esto funciona. Porque ya digo, ya hemos tenido experiencias previas en ámbitos más concretos o más especializados, por hablar de lo que yo trabajo, en el ámbito de la contratación pública, donde el crear o el obligar a las administraciones a crear lo que se llaman perfiles de contratantes, donde publican la información de sus contratos, no ha servido para incrementar la transparencia. Precisamente por el exceso de información, por el exceso del número de portales de transparencia, cada ente tiene el suyo, que hace que al final la información esté tan dispersa, tan confusa, tan enredada, que es como si no estuviera en la práctica. Bien, pasaré a hablar ahora del derecho de acceso a la información pública. Esta es una parte de la ley, una parte quizá más técnica de la ley.
por eso voy a dar una visión general, no me voy a meter en los detalles, pero sí les voy a dar una visión general para explicarles cómo estaba la cuestión antes de esta ley y cómo se supone que va a quedar. El derecho de acceso a la información pública en otros países se llama el acceso a los documentos o a los documentos administrativos, y es por donde empezó realmente todo el tema de la transparencia. El tema de la transparencia, en el ámbito comparado en otros países, empezó por ahí, por el reconocimiento a cualquier ciudadano del derecho a pedir documentos a las administraciones públicas o a los entes públicos, que me enseñen lo que tienen, que saquen a la luz la documentación que tienen guardada en sus archivos. Eso es por donde empezó este. En España, ya desde el 78, desde la Constitución del 78, tenemos reconocido constitucionalmente un derecho de acceso a los archivos y registros administrativos, que se desarrolló legislativamente en el año 92 a través de la ley vigente de procedimiento administrativo. Pero esa regulación que se hizo en desarrollo de la Constitución en el año 92 es una regulación que se considera muy deficiente, muy insatisfactoria. Es una regulación muy burocrática, muy rígida. Les explico en dos palabras cómo funcionaba la cuestión. En nuestro sistema se distinguía entre procedimientos administrativos en tramitación y procedimientos administrativos terminados y archivados. En los procedimientos administrativos en tramitación solo se permitía el acceso a la documentación a las personas que tienen la condición de interesados en ese procedimiento, en que se ven afectados por ese procedimiento. Pero el acceso que se le da a esas personas es prácticamente total, con muy pocas restricciones. Una vez que termina el procedimiento y esa documentación se archiva, los archivos de la correspondiente administración, entra en juego el derecho de acceso a los archivos y registros, regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo en desarrollo del 105b de la Constitución. Ese derecho de acceso a los archivos y registros, teóricamente, se abría ya a cualquier ciudadano, no solo a quienes tenían la condición de interesados en el procedimiento, pero se abría en unas condiciones extremadamente limitativas, con una enorme cantidad de excepciones y sobre todo con una limitación fundamental para mí en la práctica, que es que no había un derecho de acceso a la información, sino a documentos concretos, que se tenía que ejercer pidiendo el acceso a un documento concreto. Claro, si yo no sé en qué documento concreto está la documentación que necesito y no me dejan ver en general ese archivo o ese expediente, pues no consigo nada. Entonces, era una regulación, insisto, extremadamente limitativa, que no se ajustaba en absoluto a estándares internacionales de transparencia. Luego, además, tiene otro problema añadido, que es que desde la Constitución se ha desarrollado de una forma pues, muy intensa en nuestro país, porque esto, claro, vino de la Unión Europea, y lo que viene de la Unión Europea sí lo solemos cumplir, el sistema de protección de datos de carácter personal. Y esta regulación del acceso a los archivos y registros administrativos no estaba coordinada con el régimen de protección de los datos de carácter personal. Entonces era otra deficiencia grave que tenía el sistema. Entonces, en la ley de transparencia se le da una vuelta a todo el tema y se hace una regulación que se intenta que sea distinta, más abierta, más equiparable a estándares internacionales de ese derecho de acceso a la información. Pero, a mi modo de ver, como ya les he adelantado y ahora les explicaré un poco los rasgos esenciales de esta regulación, lo que se ha conseguido no es mucho. Se han dado algunos pasos adelante, pero probablemente no suficientes. La ley sigue partiendo de la distinción entre procedimientos en tramitación a los que solo acceden los interesados y procedimientos terminados a los que puede acceder en teoría cualquier ciudadano. Esa limitación de base sigue existiendo. Bien, es verdad que ahora el derecho de acceso ya no se plantea como un derecho de acceso a documentos de procedimientos administrativos, sino que se cambia el punto de vista y es un derecho de acceso a la información pública, la información que está en poder de las entidades públicas. Entonces, ahí ya hay un primer cambio positivo. Ya no es un derecho de acceso a documentos concretos, sino un derecho de acceso a informaciones que pueden estar en cualquier soporte y que pueden estar en un documento, en muchos. Entonces, ahí se ha dado un paso adelante sin ninguna duda. Pero se sigue manteniendo una larga serie de limitaciones al derecho de acceso. En el artículo 14.1 de la ley hay una lista de, digamos, intereses, derechos, principios que permiten limitar el acceso. Una lista enorme: seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores, seguridad pública, prevención, investigación y sanción de ilícitos penales, administrativos o disciplinarios,
igualdad de las partes en los procesos judiciales y tutela judicial efectiva, funciones administrativas de vigilancia, inspección y control, intereses económicos y comerciales, política económica y monetaria, secreto profesional y propiedad intelectual e industrial, garantía de la confidencialidad o secreto requerido en procesos de toma de decisiones y hasta la protección del medio ambiente. Que no se entiende muy bien cómo, argumentando la protección del medio ambiente, se puede prohibir el acceso o limitar el acceso a informaciones públicas. Entonces es una lista, por decirlo suavemente, muy generosa de excusas para limitar el derecho de acceso. Luego se ha regulado, yo creo que esto sí que es bastante acertadamente, la coordinación entre el acceso a las informaciones públicas y la protección de los datos de carácter personal. Esto sí que se ha hecho bastante bien, a mi modo de ver, porque lo que hace la ley es distinguir entre los datos que son objeto de una especial protección porque afectan a los derechos o a la intimidad de las personas y a los que solo se puede acceder con el consentimiento de las personas afectadas o a las que se refieren esos datos, lo cual es correcto, y otros datos que son personales pero que no tienen esa especial protección porque no afectan de una manera tan intensa a la intimidad o a los derechos de las personas. Entonces, cuando los datos no son, aunque sean personales, no son especialmente protegidos, ahí no se cierra el derecho de acceso ni se condiciona al consentimiento de la persona, sino que se da un cierto margen a la institución o administración que tiene poder esos datos para valorar qué interés se alega para el acceso y cuál es el interés que hay que proteger de esos datos personales. Entonces, incluso se da también una posibilidad que técnicamente muchas veces es posible y que facilita el acceso, que es la de lo que se llama disociar los datos personales de su titular. Disociar los datos personales de su titular es, cuando técnicamente es posible, borrar de alguna forma la referencia o el nombre de la persona para que el dato concreto no se pueda vincular a la persona. Y en los casos en que es posible disociar el dato de carácter personal de su titular, el acceso se puede hacer o se puede abrir sin ningún problema. Entonces esta es una regulación, es la parte de la ley de esta parte, digamos, que más me gusta, porque está bastante bien articulada técnicamente. ¿Cómo se ejerce el derecho de acceso a estas informaciones? Por supuesto, hay que formular la correspondiente instancia o solicitud. Aquí hay una primera cuestión que la ley deja abierta, que es la de si hay que motivar o no la solicitud. Es decir, si yo tengo que explicar para qué quiero acceder a la información. El punto de partida, cuando hablamos de transparencia y de derecho de acceso a información pública, es que yo accedo porque sí, porque soy ciudadano y quiero conocer cómo actúan, cómo funcionan las instituciones públicas. Entonces, el principio general debería ser que no es necesario motivar. Porque, insisto, cuando se ejerce el derecho de acceso como una derivación del principio de transparencia vinculado al Estado democrático, se hace como ciudadano. Porque como ciudadano tengo derecho a conocer cómo funcionan las instituciones. No para defender ningún interés mío particular, que eso es otra cosa. Entonces, el principio general, insisto, debería ser el de la no necesidad de motivación. Sin embargo, ahí la ley es bastante ambigua y da a entender que vale más motivar. ¿Por qué? Porque después hay toda una serie de limitaciones o de restricciones al derecho de acceso o de casos donde la institución correspondiente puede valorar más o menos discrecionalmente si deja acceder o no. Claro, si uno motiva, menciona por qué quiere acceder a los datos, a la administración o la entidad que tiene en su poder los datos le facilita la decisión, facilita la toma de la decisión. Pero eso, insisto, es un poco contradictorio con lo que es el fundamento último del derecho de acceso como una derivación del principio de transparencia. La ley regula también, y esta es una de las partes que se han discutido más negativas de la ley, en el artículo 18, las causas que permiten o que dan pie para inadmitir las solicitudes de acceso. 5 causas. Que las solicitudes se refieran a información que está en curso de elaboración o de publicación general. Es decir, si eso va a ser objeto de publicación general, se puede denegar el acceso. Claro, no se dice cuándo. Yo puedo decir, voy a publicarlo, después ya lo publicaré cuando quiera, y con eso, teóricamente, puedo impedir el acceso. No está muy bien resuelto. Que sean solicitudes referidas a información que tenga carácter auxiliar o de apoyo, como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informes internos. Bueno, eso es inaceptable.
Si un borrador, una nota interna, está archivada, guardada en una institución pública y no se ha destruido, será que alguna relevancia tiene. Y si alguna relevancia tiene, ¿por qué se impide el acceso? Y si ya digo, y si es un mero borrador, una nota, un esquema preliminar que no vale para nada, entonces lo que se debería haber hecho es destruirla, no guardarla. Si está guardado, por algo sea. Y si está guardada, archivada en una institución pública, insisto, no hay ningún motivo para denegar ese acceso. Esto, insisto, para mí es inaceptable. Solicitudes relativas a información para cuya divulgación sea necesaria una acción previa de reelaboración. Esto sí tiene más sentido, porque sí puede ocurrir a veces que como lo que se pide, o el acceso no se hace a documentos, se hace a informaciones. Si esa información está contenida en un soporte que se pueda poner a disposición del interesado, no hay problema. Pero si esa información hay que construirla, hay que juntar datos distintos y construirla, eso sí que ya no se le puede exigir a la administración de institución correspondiente. Si no, nos podríamos ver además en el peligro de que esa institución o administración tuviese que paralizar su actividad ordinaria para construir la información que le ha pedido el ciudadano. Entonces esta limitación sí que es razonable. Luego, solicitudes dirigidas a un órgano cuyo poder no obre la información. Evidentemente, si ese órgano no tiene la información, en ese caso lo que tiene que hacer, también lo establece la ley, es señalarle al ciudadano quién tiene la información, si lo sabe. Y por último, solicitudes que sean manifiestamente repetitivas o que tengan un carácter abusivo no justificado con la finalidad de transparencia de la ley. Esto es para evitar el abuso. Podría, hipotéticamente, pensarse en un uso de este derecho de acceso a la información pública para bloquear el funcionamiento de las instituciones, bombardeándolas con solicitudes de acceso a información. Entonces esto es lógico que se establezca algún cortafuegos frente a esa posibilidad. Bueno, hay una regulación de la tramitación que se intenta que sea lo más ágil posible. La idea un poco es que se dé una respuesta al ciudadano entre un mes y como máximo 2 meses. Se establece el sistema de silencio negativo, si no me contestan es que me deniegan el acceso. Y luego pues se abre la posibilidad, evidentemente, de recurrir. Ahí se dan 2 alternativas: o acudir directamente ante los tribunales o plantear una reclamación administrativa ante el Consejo ese de la Transparencia y de Buen Gobierno, del que hablaré después. De esto no me voy a detener ahora más, después si me quieren preguntar alguna cosa, lo quieren un poco más. Paso a hablar entonces ahora del tema del buen gobierno. El tema del buen gobierno, que así quizá uno de los más sorprendentes en esta ley, que más puede llamar la atención. ¿Qué es eso del buen gobierno? ¿Qué le llama la ley buen gobierno? El buen gobierno es una especie de moda que empezó en el ámbito empresarial privado con la elaboración de los llamados códigos éticos. Se entendía pues, que en la empresa privada, más allá de lo que son obligaciones puramente legales, tenía que haber también unas regulaciones de tipo ético que de alguna forma vinculase a los directivos o a los máximos órganos de las empresas. Y esta moda de los códigos éticos se ha pasado también al ámbito público. En realidad, si uno escarga un poco desde un punto de vista más técnico en lo que ha hecho la ley, en lo que hace esta ley de transparencia en esta materia de buen gobierno, lo que se hace en realidad, fíjense, lo que se hace es trasladar a los altos cargos, a los políticos, para entendernos, el régimen que desde siempre se nos aplica a los funcionarios públicos. Los funcionarios públicos, de toda la vida, pues estamos sometidos a una serie de principios de actuación que están, de alguna forma, reforzados por un sistema de sanciones disciplinarias en el caso de que los incumplamos. Pues ese sistema que se aplicaba antes de esta ley a los funcionarios sí, pero a los políticos no, ahora se traslada de alguna forma también a los altos cargos, a los miembros de los órganos de gobierno, a los cargos políticos, a los políticos. Primero, se les imponen unos principios generales y de actuación que conforman un código ético que está copiado prácticamente de manera literal del código ético que el Estatuto Básico del Empleado Público nos aplica a los funcionarios y a todo el personal al servicio de la Administración. Ese código ético de los funcionarios se traslada a los políticos. Después se establece un régimen de infracciones, con sus correspondientes sanciones, que la ley pues, divide en 3 bloques. Infracciones del régimen de prevención de los conflictos de intereses, de lo que es para los funcionarios el régimen de incompatibilidades. Cuando una persona está dedicada a la función al servicio público, pues tiene prohibida la realización de una serie de actividades que pueden interferir o entorpecer
su función pública. Ese régimen de incompatibilidades ya leyes anteriores lo habían extendido a los altos cargos, a los políticos, y ahora pues establece un sistema de sanciones para su incumplimiento. Luego hay otra serie de infracciones que se refieren a la gestión económico-presupuestaria. Hay toda una serie de obligaciones que tienen los órganos de gobierno y los altos cargos de los entes públicos en materia de gestión económico-presupuestaria que, aunque estaban impuestas legalmente desde siempre, muchas veces no tenían después una sanción clara para el caso de incumplimiento cuando no se incurría en infracción penal. Es decir, cuando no se incurrían actuaciones claramente delictivas, para entendernos, cuando no se metía la mano directamente en la caja, sino que lo que se hacía era una gestión, digamos, imprudente de los recursos públicos, imprudente no en el sentido coloquial, sino en el sentido jurídico, de saltarse las normas más elementales de la gestión presupuestaria pública. Pero en esos casos no había una sanción para el responsable. Entonces, esta ley lo que hace es introducir para esos casos sanciones. Y luego se establecen una serie de infracciones disciplinarias que están, como los principios del código ético, copiadas prácticamente al pie de la letra de las que se nos aplican a los funcionarios. Y se prevén, pues eso, las correspondientes sanciones. Las más leves pues sería una simple amonestación. Después, en los casos graves, se prevé la declaración del incumplimiento y su publicación en los diarios oficiales, viene a ser una especie de escarnio público del alto cargo incumplidor. También se le puede castigar con la no percepción de la indemnización por cese, y luego en los casos ya muy graves se prevén las sanciones verdaderas, que realmente pueden ser efectivas, que es la destitución del alto cargo y la inhabilitación para ser nombrado para otro cargo en un periodo de entre 5 y 10 años. Bueno, y ya lo último, para dejar tiempo después un poco al coloquio, es hablar del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que crea la ley. Esta es la parte, otra de las partes de la ley que a mí, la verdad, no me convence mucho. No me convence mucho. Hay una cierta manía, cada vez que se introduce pues, un nuevo régimen jurídico, un nuevo sistema de protección de los ciudadanos, de paralelamente crear una burocracia administrativa nueva. Se supone que para hacerlo efectivo. Pero muchas veces lo que acaba haciendo es entorpecer el funcionamiento de las cosas. Y aquí un poco se ha caído también en eso. Entonces se crea un Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, que es un nuevo organismo público, que se supone que acabará dotado, como digo, de su burocracia, de su personal, y que está formado por una Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. Esto es un organismo de ámbito estatal, donde está pues, el presidente del Consejo, luego comentaré un poco cómo se nombra, un diputado, un senador, un representante del Tribunal de Cuentas, un representante del Defensor del Pueblo, un representante de la Agencia de Protección de Datos, el secretario de Estado de Administraciones Públicas y un representante de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal. Y luego al frente, pues eso, hay un presidente que nombra el gobierno, pero con intervención parlamentaria. Tiene que ser ratificado por la comisión correspondiente del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, pero si el gobierno tiene mayoría absoluta, pues evidentemente ratificarán a quien diga el gobierno. Como se suele hacer en estos organismos teóricamente independientes, se le pone un mandato más largo que el del propio gobierno, de 5 años, y sobre todo lo que se hace es después limitar el cese. El gobierno nombra a quien quiera, con esa limitación del control parlamentario, pero que ya vimos que la mayoría absoluta tampoco es mucha limitación, pero después a la persona nombrada no la puede cesar, más que por causas estrictamente tasadas en la propia ley. Este organismo es de ámbito estatal. Después ya se puede imaginar que las comunidades autónomas podrán crear también lo suyo, porque al final podemos acabar teniendo 18 nuevos organismos, se supone que para velar por la transparencia. No me parece a mí que esta sea la vía más adecuada. Y ya termino, para dejar tiempo al coloquio, para hacer una valoración global de todo lo que les he expuesto. Esta ley es un paso adelante, de eso no cabe ninguna duda. Es un paso adelante, ya como les comenté al principio, de alguna manera forzado por la actual situación de desafección y desconfianza de los ciudadanos hacia sus instituciones. Ya les he dicho también que para mí tenía que haberse dado antes y no por esa motivación, sino como un desarrollo natural, un estado de gobierno. El caso es que se ha hecho, y que se haya hecho, insisto, es positivo, porque se ha mejorado claramente con respecto a la situación anterior. ¿Cuáles son los puntos débiles que tiene? Resumiendo un poco lo que les he comentado.
Pues en materia de publicidad activa, para mí el punto débil es el peligro, como les he dicho, del exceso de la información. Que la información acabe dispersa y sea al final pues casi más difícil acceder a la información que es pública pero que está demasiado diseminada, que a una información pues, más concentrada, aunque sea en menor cantidad. Entonces aquí el problema que hay es, como os decía, el peligro del empacho de información. En la regulación del acceso a la información pública, ya digo, sigue habiendo deficiencias. Se han dado pasos adelante, sobre todo ese salto de pasar del acceso al documento administrativo, pasar al acceso a la información pública, ese es un gran paso adelante que se ha dado en esta ley, pero sigue habiendo problemas. Sobre todo porque, a mi modo de ver, se dan demasiadas posibilidades de restringir o limitar el acceso por motivos no siempre justificados. En otros países eso tendría una fácil solución por vía judicial. Si hubiese una intervención judicial ágil que controlase las denegaciones de acceso a la información, ese defecto de la ley no sería problemático, porque los tribunales rápidamente irían generando una jurisprudencia que de alguna forma daría pautas para saber cómo se deben aplicar esos límites genéricos que prevé la ley. En España tenemos un funcionamiento del sistema judicial muy lento, muy deficiente sobre todo por lento. Entonces no hay que esperar que los tribunales vayan a corregir rápidamente los problemas que presente la aplicación de la ley. Harán esa corrección sí, pero al cabo de muchos años, con lo cual la efectividad de la ley se va a ver en entredicho por ese problema que les estoy comentando. Y el buen gobierno, las reglas de buen gobierno, a ver, sí, son positivas. Está bien que a todos los servidores públicos, sean funcionarios o sean políticos, se les apliquen los mismos estándares de nivel de conducta ética exigible, está bien, pero tengan en cuenta una cosa. Después, quienes van a aplicar esas normas de buen gobierno, esas sanciones previstas en la ley, ¿quiénes van a ser? No los tribunales, porque no estamos hablando de normas de tipo penal, van a ser los propios órganos de gobierno de cada administración pública. Es decir, por poner un ejemplo así un poco bruto, si un ministro incumple las reglas de buen gobierno, quien tendrá que castigar es el Consejo de Ministros, lo cual no tiene mucho sentido, porque si un ministro mete la pata, lo que será, pues será destituirlo y mandarlo a su casa, no poner una sanción administrativa. Entonces, simbólicamente está bien, insisto, que esos estándares éticos juridificados que se nos piden a todos los servidores públicos se les exijan también a ellos, pero la efectividad que después va a tener en la práctica es limitada, porque, insisto, la responsabilidad de los cargos políticos se exige por vía política, y por vía política, pues la responsabilidad se exige por vía de dimisión o de cese por la autoridad completa, no por esta. Entonces no hay que en esto tampoco llamarse a engañar. Y luego ya he comentado que eso de andar creando consejos y organismos para velar por la transparencia, pues en realidad yo tampoco lo veo muy claro, no veo que sea esa la vía exactamente. En los países avanzados, donde llevan ya muchos años, incluso siglos, funcionando conforme a criterios de transparencia, son los tribunales de justicia los que velan por esto seguro. Pero claro, para eso hay que tener una administración de justicia ágil, que responda de una manera rápida a las demandas de los ciudadanos, que no tarde años y años en dar una respuesta. Porque siendo así, en materia de transparencia, ¿de qué me sirve a mí que el Tribunal Supremo, después de 10 años de pleito, me dé la razón de que pueda acceder a una información pública que necesito ahora? ¿De qué me sirve? Entonces, realmente, donde la transparencia funciona es porque también el sistema judicial funciona. Y es el que corrige las disfunciones. Y el que, como he dicho antes, crea las pautas de aplicación de las normas de transparencia. Bien, pues con esto termino. Muchísimas gracias por su atención.